ya hace ratico me gradué de la universidad. Hace más de 17 años que tengo la oportunidad de estar vinculado de forma directa con el mundo financiero. Pero en mi casa, desde que yo era muy pequeño, se escuchaba sobre finanzas, porque mi mamá tuvo un vínculo laboral por más de 45 años con el mundo financiero, con la banca. Entonces, prácticamente uno a la hora del desayuno, al almuerzo y a la comida escuchaba sobre terminología financiera. Hace ya 3 años y medio me retiré del mundo corporativo, en el cual tuve la oportunidad de estar vinculado en tres grandes grupos empresariales financieros como el Grupo Aval, como el Grupo BBVA y Scotiabank Colpatria, en donde tuve la oportunidad de acompañar no solamente a personas, sino a organizaciones de diferentes tipos, institucionales, empresariales, corporativas, multinacionales, en específicamente la consecución de sus objetivos y tener una mejor estructura financiera. La vida me permitió tomar una decisión y Dios me ha acompañado hasta este momento en lo que se denomina Jairo Hernández Finanzas Conscientes, en donde hemos podido ayudar a más de 400 personas en estos últimos 3 años a tener una mejor relación con sus finanzas, a reconciliarse financieramente. Para nadie es un secreto que las finanzas, el dinero son un eje fundamental en nuestra vida y que nos permite lograr y cumplir los objetivos que nos trazamos. Sin duda alguna, en este camino he tenido la oportunidad de superar muchos obstáculos, de poder lograr también reconciliación, porque Finanzas Conscientes no es nada más ni nada menos que la experiencia que yo he tenido recapitulando, entendiendo y venciendo miedos, pero al mismo tiempo también aprendiendo lo que hoy, no solamente la palabra, como lo mencionabas tú anteriormente, sino también hay muchos, digamos, mucha literatura que nos permite a nosotros hoy poder estructurarnos de una mejor manera y lograr lo que queremos. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, la idea es que hoy podamos cumplir a cabalidad el objetivo de este café para crecer. Muchas gracias, Jairo. Entonces, vamos entrando en materia y quiero hacerte una pregunta para ti. Digamos, ¿cuál es la importancia de ahorrar? Pues, Joana, yo creo que para empezar a identificar esa importancia de ahorrar, debemos entender cuál es la historia o de dónde procede la palabra ahorro. Hace muchos años, muchos años, existía la esclavitud y los árabes, cuando trabajaban, recibían un alimento, recibían una vestimenta y ellos lo que hacían era guardar esos alimentos o guardar esa vestimenta y se lo entregaban a su amo y eso lo denominaban UR, HURR. De allí se denominó la primera denominación del ahorro. ¿Y qué es UR? No es nada más ni nada menos que libertad. Cuando nosotros hablamos del ahorro, tenemos que pensar que es libertad, es algo que nos permite estar libres. Y si partimos de esa definición, la palabra ahorro o el ahorro, ¿por qué se convierte en algo tan importante? Primero, porque no hay nada más rico que sentirse uno que es libre, que no está atado, que no tiene esos compromisos que no lo dejan a uno tomar las mejores decisiones. Pero si lo empezamos a llevar a toda la temática que tú has venido trabajando durante estas temporadas, el ahorro nos permite cumplir objetivos, sueños, propósitos, ya sean de corto o de largo plazo. Adicional a eso, nos permite prever, estar preparados para situaciones o imprevistos que se pueden presentar en cualquier momento. Hace 2 años, no me voy a detener, digamos, a hablar de lo que ya hoy es una realidad, pero creo que muchas personas hoy pueden experimentar o pueden contar desde su experiencia lo que sucedió en este tiempo en donde probablemente se redujo el ingreso o hubo retos o situaciones que nos pusieron a prueba nuestros ahorros. Entonces, es muy importante para eso, para establecer, para estar preparados ante diversas situaciones. Y ahí aparecen dos conceptos que son muy importantes: el provisionar o tener reservas.
tener fondos específicamente para algo. Hay otros dos puntos que son muy importantes cuando hablamos del tema del ahorro. Uno es, ¿tú qué esperas o tú qué quieres para tu futuro? ¿Cómo nosotros nos vemos de aquí a 40 años, 30 años, 50 años? No sé cuál sea el rango de edad que tenemos aquí en el grupo, pero nosotros cómo nos estamos visualizando hacia futuro. Todos tenemos un niño interior, tenemos un adulto interior, pero también tenemos una persona mayor, como se denomina hoy en el mundo, un silver, una persona plateada. ¿Cómo queremos nosotros llegar en el momento en que nosotros estemos en nuestro momento silver? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuál queremos que sea nuestro estilo de vida? Y si hoy nosotros cerramos los ojos y por un momento nos imaginamos cómo nuestro adulto le va a dar la bienvenida a ese silver, cómo queremos que ese silver o esa persona plateada viva sus días o sus últimos días en la tierra. Pero más importante de eso, y creo que este es de los conceptos más interesantes que pude entender, es cómo nosotros prolongamos en nuestras generaciones futuras toda la bendición y la prosperidad que nos da el universo, nos da Dios a nosotros. Entonces creo que si hablamos de esos 4 puntos, fundamentalmente, ahí encontramos por qué es importante ahorrar, para estar preparados ante situaciones, para cumplir objetivos, sueños, propósitos, para poder incluso prosperar a otras personas a través de nosotros mismos, para tener un futuro o una vejez o un momento plateado importante y para que nuestras generaciones se prosperen o sigan en esa abundancia hacia adelante. Muchas personas denominan eso como si fuera el testamento, como si fuera esa riqueza que tú le dejas a tus generaciones. Para mí, esos 4 puntos, si se trabajan, nos van a permitir tener una importancia y siempre nos van a permitir sentirnos en esa libertad, que era lo que denominábamos el UR, o la definición de la palabra ahorro. Ok, mire que bien interesante el tema y junta muy bien con lo que hemos venido hablando de ponernos esos binoculares independiente del momento de vida en donde estemos, nuestras metas, nuestras proyecciones necesitan un recurso, porque no solamente es, bueno, un recurso dinero es importante, pero también necesitan un recurso tiempo. Y cuando nosotros, digamos que uno dice, bueno, uno sueña con el bolsillo. Depende de lo que tenga en el bolsillo, con eso sueño. Pero muchas veces la administración de lo que tenemos en el bolsillo nos impide que nosotros podamos tener sueños más grandes y creer que podemos hacer realidad cosas diferentes en nuestra vida, podernos atrever a soñar en un mejor carro, en un viaje fuera del país, soñar en tener una vivienda. Muchas veces esa limitación de recursos nos genera esas barreras de poder soñar más allá. Entonces, me parece muy chévere este tema de poder vernos en ese silver. Yo les decía hace poquito, la primera charla de esta temporada, les decía y les mostraba la niña, la adolescente de 15 años que piensa totalmente diferente. Cuando ya estamos de 20, 25, pensamos diferente. Nuestros objetivos en la vida son hasta los 50, no se nos ocurre pensar por allá a los 75. Ya cuando estamos entrando en los 40, ya uno comienza a decir, bueno, los 70 se pueden acercar, pero no nos imaginamos una persona de 85, 90 años que podemos llegar a ser. Y todo eso necesita que nosotros hagamos como esa previsión, como tú bien lo decías, tener esos presupuestos no solamente de lo que voy a hacer este año, sino de cómo me estoy preparando para más adelante. También hablábamos de la conciencia que debemos tener nosotros para poder hacer este tipo de cosas como ahorrar, como hacer una planeación de nuestros gastos, de nuestros ingresos, en qué los voy a colocar. Entonces, bien interesante este concepto de esos puntos, de prepararnos para el futuro, de poder mirar a esa persona que va a ser más viejita, bueno,
cómo se va a sustentar cuando nuestra capacidad de trabajar ya no esté presente, y también de nuestros sueños, que es algo que hemos venido marcando mucho aquí, porque emocionalmente hablando, nuestros sueños nos permiten dar un motivante. Los sueños para nosotros son un motivante y nos generan esa sensación de querer avanzar. Y eso es algo de lo que nos tenemos que aferrar. Entonces, hablando justamente de eso, ¿cómo hacemos? Porque a veces es difícil, para nuestra mente es difícil decir, bueno, es que yo tengo con lo que tengo que pagar y ya, o sea, se me acaba el dinero con todas las cosas que tengo que pagar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ahorrar? Comencemos por cómo hacemos para cambiar nuestra mente, cómo acallamos a la loca de la casa, para que en serio podamos decir, bueno, esto se necesita para el ahorro, porque otra cosa que hacemos es que ahorramos, gastamos y realmente nunca existe el ahorro en nosotros. ¿Cómo hacemos para hacer un cambio de mentalidad de acuerdo a tu experiencia y lo que has vivido con las personas a las que has podido apoyar en este proceso? Mira, tú lo acabas de mencionar, nosotros venimos, digamos que con una programación desde que estamos incluso en el vientre de nuestra mamá. Y cuando uno trabaja todos estos procesos de empezar a cambiar de mentalidad o querer tener un crecimiento como personas, empezar a desarrollar hábitos, lo que nosotros tenemos que empezar a identificar es dónde están esas barreras que nosotros mismos hemos puesto o nos han puesto, ¿sí? Las personas hoy por lo general tienen diversas creencias que los llevan a no tomar esa disciplina o esa acción del ahorro. Por ejemplo, uno, o yo he escuchado, y yo lo decía en algún momento, que cuando terminara de pagar todas mis deudas, empezaba a ahorrar. Pero lo que sucede es que nosotros, y tú lo mencionabas al inicio, queremos sentir o tener una seguridad de que podemos lograr las cosas. Y a veces cuando no está el dinero, lo que hacemos es tomar una deuda. Entonces muchas veces nosotros no desarrollamos la disciplina del ahorro, pero sí tenemos la dinámica de la deuda. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar a identificar es qué me genera a mí un impedimento o qué me genera a mí el no tener una continuidad en un proceso de ahorro, de tomar esa decisión de ahorrar. Entonces, yo qué es lo que siempre le digo a las personas, yo les digo, venga, a ver, el ser humano por naturaleza le huye al dolor, pero busca el placer, por naturaleza. Entonces yo le pregunto siempre a las personas, digo, oiga, por un momento, imaginémonos qué pasaría si sucede alguna situación así, extrema, una situación extrema. Vamos a poner ejemplos de acuerdo a lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Se perdió el trabajo, se perdió el ingreso. ¿Cuánto tiempo con los ahorros que usted tiene podría sobrevivir? Podría continuar teniendo su estilo de vida, pagando las, no sé, la alimentación, el transporte, las cosas, digamos, básicas que necesitamos para vivir. Incluso yo lo he puesto en varias presentaciones y les hago este símil, y es, si nuestros ahorros fueran tanques de oxígeno, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir o estar debajo del agua? Entonces, cuando la persona realmente empieza a tomar esa conciencia, estando en un punto de partida, entendiendo que los ahorros le permiten no solamente vivir, sino que también le permiten estar libres, allí es donde la persona va a empezar a entender. Es como si nosotros paráramos un momento y ese dolor es tan grande que nosotros sabemos que el ahorro nos va a permitir estar en ese placer y la mente así lo busca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, hacernos una pregunta. Si se presenta una situación compleja, muy difícil, un reto, perdí el empleo, mi carro, mi moto es mi medio de trabajo y se dañó, ¿cómo puedo suplirlo? ¿Qué sucedería si hoy no existiera el ingreso y con lo que yo tengo guardado, cuánto tiempo podría sobrevivir? Entonces, eso empieza a generar como un cortocircuito en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, si nosotros hoy no vemos el ahorro como muchos lo vemos y es
oiga, tengo que sacar un dinero que viene de mi salario, de mi ingreso, sino que yo dentro del presupuesto lo dejo como un gasto. Todos aquí pagamos energía, agua, gas. Ahora el internet y el celular se volvieron ya prácticamente un servicio fundamental. Hoy creo que muchas de las personas que están aquí están conectadas en su casa o algunas están yendo hacia su trabajo. Imagínense por un momento donde no hubiese el internet, pues no estaríamos aquí. Entonces, si nosotros hoy destinamos ese recurso, el que usted quiera destinar, ya sea para un propósito, un objetivo, porque si nosotros hoy no tenemos un propósito de ahorro, lo único que estamos haciendo es acumular un dinero y allí podemos tomar malas decisiones. Entonces, cuando nosotros vemos que ese dinero, el 10, el 20, el 30, no sé, el porcentaje que uno considere, los 50,000, los 100,000, no sé, lo vemos como un gasto, es decir, hagan de cuenta que eso que ustedes están pagando de ahorro es un gasto. La ventaja que hay con ese gasto, a diferencia de otros, específicamente la energía, es que imagínense por un momento si ustedes hoy pudieran ir a la empresa que les presta el servicio de energía y le dijeran, oiga, ¿será que usted me puede devolver lo que yo por el último año le he pagado? Yo creo que lo van a mirar como si, como a ver, ¿cómo así que le devuelva si es que usted ya utilizó esos servicios y eso no se puede devolver? Pero el ahorro, si lo vemos como un gasto, eso nos va a permitir a nosotros entender que es un dinero que se fue, que ya le di una destinación, que yo le dije hacia dónde ir, pero que en el plazo de tiempo que tengo estimado para cumplir ese objetivo o para materializar a través del dinero eso que tengo planeado, lo voy a tener al final del ejercicio. ¿Sí? Entonces es muy importante verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros sentimos angustia de no tenerlo allí, como a la mano. Ojo, hay algo muy importante y es, hay personas que son muy juiciosas con el tema del ahorro, pero tienen ese ahorro ahí cercano, a la vista, ahí cercano. Entonces se les presenta una situación que no es una emergencia o no tienen un fondo de emergencia y lo primero que hacen es ir y tomar esos recursos. Y hay que empezar en ese recorrido. Imaginémonos por un momento que nosotros tenemos que ir de un punto A a un punto B y que de ese punto A a ese punto B hay 100 kilómetros y vamos en el kilómetro 50 y por alguna razón en el kilómetro 50 nos tocó tomar una decisión y es como si nos devolvieran, no sé si alguno de ustedes jugó en la infancia o aún lo ha hecho, el juego de escalera, que caía uno y le tocaba volver a empezar al inicio. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos ese recurso ahí a la mano y lo utilizamos en las cosas que no están, digamos, destinadas para eso. Otro objetivo o otra forma, otro tip es escribir, hacer una lista, hacer, digamos, como un derrotero en donde tú dices, ¿para qué vas a utilizar ese recurso? Cuando uno va a las empresas, cuando uno va a diferentes sitios, hay como una esquina de emergencia. Entonces está el extintor, está el hacha, hay varias cosas y se dice, úsese solamente, en el bus, uno cuando está en el bus dice, úsese única y exclusivamente, rompa este vidrio única y exclusivamente en caso de emergencia. Nosotros deberíamos tener eso, use única y exclusivamente este dinero en caso de, o el uso es exclusivo para. Cuando nosotros escribimos y tenemos eso claro, hay personas que colocan anuncios en el vidrio del baño, en lugares donde recurrentemente están pasando. Eso permite que haya una recordación. Entonces, eso nos permite empezar a fortalecer ese hábito. Yo siempre le digo a las personas, oiga, escriba 5 sueños, 5 objetivos. Por un momento piense qué sucedería si usted cumple esos 5 objetivos. ¿Cómo se sentiría? Pero por un momento piense que no cumple esos 5 objetivos, esas 5 metas. ¿Cómo se sentiría? Entonces ahí estamos colocándole a la mente el placer y el dolor. Y siempre los seres humanos vamos a ir a buscar el placer. Siempre.
Por eso es que cuando nosotros estamos en ese proceso de ahorrar y nos llega la publicidad, nos llega la información de los bancos por acá, que sé que tú vas a hablar de ese tema del consumo, del gasto, nos empiezan aquí a pasar situaciones, digamos que cierta información. Nosotros buscamos rápidamente ir a cumplir nuestra felicidad, nuestro placer, y podemos tomar esa deuda o podemos utilizar ese recurso que teníamos para otra cosa para suplir esa necesidad. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de ver qué pasa si cumplo y qué pasa si no cumplo, nuestra mente empieza a buscar y se empieza a comprometer y a tener una fuerza con eso que yo escribí antes. Solamente voy a utilizar estos recursos para esto, para esto, para esto. Entonces, eso nos ayuda a dar una fuerza y a empezar a callar, como tú lo decías, a la loca de la casa, a ese enemiguito que está ahí diciéndote, gásteselo, mire esa oferta. Viene el día sin IVA, el tercer día sin IVA, mire, le van a pagar ahorita el aguinaldo, le van a pagar ahorita la prima. Entonces, cuando tú tienes todo establecido, vas a permitir ir en ese camino. Ahora, no todo es, digamos que provisionarse hacia adelante. Uno en el presupuesto debe tener ese ítem que se llame, yo le digo, para lo que yo quiera. Que si tú quieres ir y comprarte algo, lo puedas hacer y no te sientas culpable, porque a veces la culpa, el ego nos pega tan duro que ahí es donde nosotros empezamos a devolvernos en nuestra mentalidad, en nuestras creencias que no son tan positivas y sobre todo cuando eso se convierte en un patrón, ¿sí? No hay nada mejor que uno poder estar preparado para los imprevistos. No hay nada mejor que uno estar preparado para una situación. Puede que la situación sea muy grande, el imprevisto sea más grande de lo que lo imaginábamos. Y alguna vez le escuchaba a una persona que vendía seguros que decía, me decía así, me decía, si usted el día de mañana ya no se encuentra en esta tierra, ¿cómo cree que sería mejor que su familia y sus hijos pudieran cumplir sus objetivos? ¿Con dinero o sin dinero? Y de verdad eso impactó en mi vida. No es lo mismo cuando tú ya no estás en esta tierra y tu familia queda aquí, que se puedan cumplir los objetivos y los sueños con dinero. Es muy importante. Y cuando nosotros identificamos realmente qué es lo que nos bloquea, debemos trabajar en eso. Muy fuerte. Eso es como cuando uno hace ejercicio. Oiga, es que a mí se me dificulta levantarme. A mí se me dificulta ir a hacer ejercicio solo. ¿Cómo empiezo a nivelar la balanza para lograr eso? Entonces, hay muchos tips, hay muchas formas de uno como generar ese hábito, cambiar esa mentalidad, pero principalmente es, pensemos qué sucedería si hoy se presenta una situación y no lo logramos. Dos, por un momento, tengamos no cinco, dos sueños. ¿Qué pasaría? ¿Cómo me sentiría si los cumplo? ¿Y cómo me sentiría si no los cumplo? Encontremos esa emoción. ¿Qué generaría en nosotros? Tres, destinación específica. Uso exclusivo de estos recursos. Este dinero se va a utilizar única y exclusivamente para. Eso es como las indicaciones de un remedio. Ah, yo me puedo tomar esto única y exclusivamente para esto, sino contraindicaciones. Y cuando yo lo he escrito, lo que estoy haciendo es un compromiso conmigo mismo. Y el otro punto es, veamos el ahorro como un gasto. Ese dinero se fue, pero la ventaja es que va a tener un final feliz. Y yo les aseguro que con esos puntos, si ustedes los empiezan a trabajar, esa mentalidad, esa fuerza y ese desarrollo del hábito o la cultura del ahorro va a empezar a generarse o a incrementarse. Mira que está muy interesante ese punto y me gusta mucho el tema de pongamos objetivos, pongamos cuáles son esos sueños que nosotros queremos tener, porque conecta muy bien con lo que ya hablamos nosotros de metas. Muchas veces, y ahí les voy a compartir en el chat el link del video de la charla que tuvimos acerca de las metas, cómo establecer nuestras metas, cómo nosotros saber qué es lo que nosotros queremos. Y un punto muy importante y es el merecimiento, y eso va directamente con nuestra parte emocional. Muchas veces no creemos merecer cosas y por eso soñamos de forma limitada. Y es una barrera que se crea en nuestra cabeza porque es que eso le dicen a uno mil cosas
Hay mucho tabú acerca del dinero, acerca de tener dinero, acerca de ahorrar y querer sueños. Ay, pero tan ambicioso, ay, pero es que usted, mejor dicho, ya quiere andar en Mercedes. Pues sí, quiero andar en un Mercedes. Y es difícil cuando alrededor nosotros tenemos quizás personas que nos dicen, no, es que eso no lo vas a lograr, o sea, eso no se puede. Y combatir ese tipo de cultura alrededor de nosotros parte de nuestro interior, de conocernos muy bien y de saber qué es lo que nosotros queremos. Entonces, me gusta mucho este de conectar con el tema de tener un sueño claro y pensar qué pasa si no lo cumplo. Y que eso nos genere una carga emocional, que eso nos diga, uy, no, venga, es que yo quiero cumplirlo, yo quiero que mis hijos vayan a la universidad y es algo que yo quiero realmente darle a mis hijos. Si no se lo puedo dar, como decías ahorita, darles como la garantía de que eso va a poder suceder en su momento. Entonces, me conecta mucho esa parte de tener el sueño y esto de ver el ahorro como un gasto nos genera una obligatoriedad mental. A nosotros nos pasa con el tiempo que procrastinamos tiempo y con el dinero que lo gastamos en las cosas que no son. Entonces, hace 8 días les decía, ahora este es el tiempo en donde todas las tarjetas de crédito nos ofrecen aumento de cupo, nos llegan todas las ofertas, los días sin IVA, eso del televisor más grande, lo tiene de 48, no, de 52 es mejor, pero el de 48 está bien. Entonces comienza a atacarnos una cantidad de ofertas en el entorno y comercialmente, y eso lo vamos a hablar dentro de 8 días, en la cultura de consumo, cómo hoy en día nos atacan mentalmente de una forma tan impresionante y los algoritmos de Google son una cosa espectacular. Uno sencillamente dice carro y ya le llegan todas las ofertas de carro que hay en este momento, porque está diseñado el mercado para obligarte de cierta forma mentalmente a tener una necesidad por comprar algo ya y eso nos quita la visión de lo que tenemos a futuro y del por qué nosotros estamos generando un ahorro. Me encanta eso, John, y realmente son puntos bien importantes, este de generar esa mentalidad de que el ahorro ya me lo gasté, ya es un gasto previo, ya fue. Entonces, está bien interesante. ¿Qué nos dirías? ¿Qué otro tip nos dirías para esa concientización y más allá, llevémoslo a la realidad? ¿Qué hacemos físicamente? ¿Qué hacemos para mentalizarnos o qué opciones de ahorro podemos comenzar a establecer? ¿Qué nos puedes dar adicional de eso? Bueno, no sé si las personas que están acá se vieron la película Luca. A mí me encanta la frase cuando le dice Alberto a Luca, silencio Bruno, silencio Bruno. Y eso hace relación a callar esa voz interior que nosotros a veces tenemos que nos bloquea o nos empieza a jugar malas pasadas. A veces nos autosabotea. Entonces, como estrategias, como cumplimiento de metas y objetivos en temas de ahorro, lo primero que uno tiene que hacer es defina un objetivo. Defina un objetivo. Este es un momento propicio para poder hacer una planeación y empezar a mirar en las diferentes áreas de la vida, en el área profesional, en el área personal, en el área laboral, en las diferentes áreas, en la educación, en el tema espiritual o la fe. Y cuando uno define un objetivo, uno tiene que saber qué necesita, qué plata necesita. Tú lo decías ahorita, oiga, si yo quiero comprar y cambiar el carro, pues cuánto necesito. Entonces, hay que saber dónde estamos en este momento y a dónde queremos llegar, pero qué recursos tenemos para lograr, cumplir y caminar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es definir un objetivo, un objetivo. Si hoy tú no tienes el hábito, si se te dificulta ahorrar, coge uno solo. Vas a decir, no voy a utilizar la tarjeta de crédito, voy a comprar los regalos. Ah, que es que tú sabes que con la tarjeta de crédito puedes comprarle de pronto unos regalos mucho más bonitos o de pronto un poco más de mayor categoría. No importa. Si tú tienes un recurso que tienes allí y lo vas a destinar para esas compras, créeme que
No como, como vi ayer un mensaje que me llegó, saque su crédito hoy y páguelo en febrero. Eso es, mejor dicho, una trampa mortal. No, nosotros necesitamos entender que hoy podemos estar en el placer, pero cuando tú empieces a pagar en febrero esa cuota, vas a empezar a sentir que firmaste eh, tu condena. Entonces, comprometámonos con uno solo, con uno solo. Si tú te comprometes con ese propósito y tú con ese sueño y empiezas a separar, imagínate, no sé, vamos a poner un ejemplo. Viaje, vacaciones, ese va a ser el propósito. Y tú lo pones como si fuera un gasto. Hace de cuenta que te llegó la factura del mes de las vacaciones. Te comprometiste, sacaste el dinero. O si no, levante la mano aquí la persona que ha tenido una situación sin ahorros y ha podido solventar y solucionar. Y eso no es solamente de hace un año, hace 2 años, eso es constante, pero se nos vuelve ¿qué? Algo rutinario. Nosotros atraemos a nuestro espacio lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, eso es lo primero. Segundo, yo debo tener una destinación para los objetivos, los sueños, los propósitos. Pero adicional a eso, yo debo tener un recurso para los imprevistos. Incluso yo debo empezar a separarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo ese dinero mezclado y si se me presentó una situación, yo lo saco, lo utilizo y ¿qué pasó con el propósito, con el sueño, el objetivo? Ah, pues me tocó devolverme al kilómetro cero para arrancar en el camino. No, hagamos primero una separación que tengamos claro. Miren, muchos de nosotros recibimos dinero todo el tiempo. Todo el tiempo estamos recibiendo dinero. Si ustedes, Jairo Forero, que fue uno de los mentores que yo empecé a seguir y pues, que afortunadamente ya está acompañando al Señor, él decía que uno hiciera un ejercicio de mirar sus manos y pensar por un momento cuánto dinero ha pasado por las manos de cada uno de nosotros. Y yo les puedo asegurar que ha sido mucho dinero. Hay personas que eso les genera un dolor muy grande en su corazón. Dos, ¿qué pasa si nosotros hoy de ese dinero tenemos un sueño también en nuestras manos y empezamos a guardar, a dejar, no que todo pase? No es como yo llegar y coger aquí y convertirme solamente en un transportador. No, es que yo puedo llegar y guardar y tenerlo. Miren, ayer leía una publicación que decía que con el incremento del dólar y con todo lo que está sucediendo con los contenedores desde China, hay productos que tienen unos precios increíbles. ¿Y cuáles son esos productos? Te voy a nombrar 3 productos que hoy mucha gente está esperando el día sin IVA para comprar. Número 1, celulares. Número 2, consolas de video. Número 3, computadores personales. Son 3 cosas. Si le subimos a los televisores, la ropa, los tenis, etcétera, pues obviamente hay solamente esos 3. Y hoy hay personas que compran un celular. De pronto el año pasado compraron un celular y lo quieren, ¿por qué? Porque a veces necesitan tener lo último en tecnología. No, eso no está mal. Pero si tú hoy haces un ejercicio en tiempo, porque tú has mencionado la palabra tiempo muchas veces, si hoy tú te tomaras 2 años en ahorrar y tener ese recurso, generar ese gasto obligatorio que al final te va a dar el celular que esté en ese momento, ¿qué preferirías? ¿Gastarte esos 2 años pagando, gastando, que al final es una provisión, o como muchos pagando un celular a 5 años? ¿Qué es mejor? Pero volvemos al tema, el placer y el dolor. Entonces, es sencillamente tomar la decisión de separar, comprometerme con un sueño. Y lo otro que es muy importante, empezar a definir en dónde yo voy a guardar ese dinero. No lo tenga cerquita. Si usted es débil y considera que usted no puede tener ese dinero cerca, busque a alguien de su entera confianza que se lo guarde.
Usted es como si usted fuera al banco y esa persona, el primo, el papá, el esposo, no sé quién, es como si esa persona fuera el cajero y usted le dijera, buenas tardes, don Pedro, doña María, hola, vengo a depositar, vengo a pagar mi cuota de las vacaciones. Siempre busquen un partner en esto. En las finanzas uno debe tener un partner que lo ayude a uno. Mi esposa lo llama tándem y eso se utiliza mucho. Una persona que te impulse cada vez a ser mejor y cumplir tus objetivos. No voy a entrar hoy en detalle en el tema de cómo multiplicar ese dinero, porque eso es tema de otra charla, que son las inversiones. Pero ojo, esos ahorros son la cuota inicial para multiplicar y tomar mejores decisiones. Hay muchas oportunidades que se van a encontrar en el camino y yo creo que muchos hemos visto cómo las oportunidades nos pasan así. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso. Y cuando tú tienes el dinero y hay oportunidades y esas oportunidades van en el camino hacia tus objetivos, ahí vas a ahorrar dinero. Y lo más importante para ir cerrando es, hay que empezar a ahorrar en las cosas que no son netamente económicas o financieras o que denominan plata. Mire, cosas tan sencillas como estas. Nosotros en nuestra casa a veces somos los gerentes del acueducto de la energía, del gas y de los servicios públicos. Somos, mejor dicho, a mí me podrían decir el general luz. Yo le digo a mi esposa cuando hay muchas luces prendidas y a mis hijos les digo, nos ganamos un bono de Mcali, nos ganamos el bono de Mcali. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a donde un vecino, donde un familiar, nos vamos de vacaciones, vamos a una finca, a un hotel? A veces no tenemos ese mismo comportamiento. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, siempre presente. A los niños, cuando están en el colegio en Inglaterra, incluso en Perú, que hay un modelo de educación financiera muy bonito, lo primero que les enseñan es a cuidar sus recursos, los cuadernos, los colores, los uniformes, porque cuando tú entiendes que cuidar esos recursos y esas cosas es equivalente a ahorrar y a cuidar el dinero, imagínate cuando un niño de esos ya esté en posición de generar ingresos. Entonces, ese es el, digamos que estrategias hay muchas, pero principalmente definan un sueño, comprométanse con ese sueño, búsquese un par, un tándem, una persona que realmente sea de su entera confianza, que no lo vaya a criticar, al contrario, que lo vaya a empujar y que si le da un consejo usted lo reciba con el corazón para mejorar. Y páguele, dígale, vengo a pagar la cuotica de lo que usted esté ahorrando para lo que usted esté ahorrando. Y créame que en el momento en que vea la oferta, no hay nada más lindo que poder utilizar el día sin IVA y poder uno decir, oiga, tengo la platica, mire aquí. Y si son monedas, no importa. A usted le dan a veces de vuelta monedas. ¿Usted por qué no pagan monedas? Y eso es otra cosa del relacionamiento y el querer el dinero. Pero básicamente eso, y empezar a cuidar esos recursos que no son inmediatamente dinero, pero que si no los cuidamos van a ser dinero. Excelente, John. Me gusta muchísimo esa reflexión. Y para todos los que están aquí en el grupo, voy a pasarles dos links bien chéveres. El primero es del grupo de WhatsApp, en donde nosotros estamos todos los de Un Café para Crecer. Ayer justamente el lunes les pasaba un artículo que salió en Portafolio de cómo las personas en Colombia no saben para qué ahorran. Mucho, muy poquitas ahorran y las que ahorran no saben para qué ahorran. Entonces, está interesante ese artículo para que por favor se unan al chat, estén ahí atentas, ahí estoy enviando información, infografías que les van a ayudar, material de apoyo que les va a apoyar en trabajar toda esta proyección del 2022, cómo planear nuestras metas y cómo nosotros también poder tener un ahorro. Y esta información que nos entregó John el día de hoy, también la vamos a compartir. Él nos va a regalar un escrito de todo este resumen de todo lo que nos ha dicho hoy, muy interesante. Realmente son cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Miren, yo les decía, la temporada pasada en productividad, ustedes vieron que yo tuve un día en donde estaba por allá en el medio de la nada y me fui con mi mamá de vacaciones. Nos fuimos 4 días, no fue una temporada muy larga, pero ese dinero de esas vacaciones fue justamente lo que decía John.
fui y todos los meses iba y llevaba un dinero y se lo daba a una persona todos los meses. Y en septiembre, que mi mamá cumplió años, nos fuimos las dos. Yo organicé todo mi tiempo, porque eso también es importante, cómo ahorré el tiempo en a los clientes esa semana no los atendía. Entonces las semanas anteriores acomodé todas las cosas necesarias para tomarme. Uno, ya había ahorrado el dinero mes a mes para poder tener la disponibilidad. Y segundo, ya había ahorrado el tiempo. Había optimizado mi tiempo las 2 semanas anteriores para poder atender todos los requerimientos y esa semana poder tomármela delicioso con mi mamá en unas vacaciones que nos tomamos 4 días maravillosos. Entonces, les voy a compartir también un formático de Google para que por favor se inscriban las personas que están asistiendo. Ahí me pueden dejar también qué otros temas quieren que trabajemos. Para los que están por primera vez, bienvenidos a este espacio de Un Café para Crecer. Es todos los miércoles a las 7 de la mañana. ¿Qué viene en Un Café para Crecer? Tenemos la próxima semana, vamos a hablar de la cultura de consumo, cómo las propagandas trabajan con nuestra mente, cómo hacen que la loca de la casa cada vez quiera consumir más y cómo nosotros podemos hacer una correcta gestión de nuestras emociones para que no salgamos corriendo en el día sin IVA a comprar lo primero que se nos ocurre, para poder hacer un control desde nuestra mente, porque es que parece que el carro andara solo y se fuera para el costo, pero no, somos nosotros los que llevamos eso y lo podemos controlar desde nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Y lo otro es que viene la siguiente, que vamos a hablar de inversiones. Este tema de inversiones vamos a tener la compañía nuevamente de Jairo y vamos a poder mirar cómo vamos a multiplicar nuestro dinero, porque realmente, ¿qué hacemos para que esos pesos que estamos ahorrando se conviertan en un poco más? Cómo nosotros podemos invertir desde algo muy sencillo, desde nuestro puntico, y no necesitamos ser pues el multimillonario que tiene los millones de pesos para invertir y para poder multiplicar nuestro dinero. Eso es lo que viene. Y muy importante, nuestro evento presencial, el 15 de diciembre, vamos a hablar de cómo nosotros emocionalmente vamos a proyectar el 2022, cómo te quieres sentir. Y este tema del ahorro es fundamental. Hay dos aspectos en el tema emocional: el manejo de nuestro tiempo y el manejo de nuestro dinero. Vamos a hacer un ejercicio bien interesante el 15 de diciembre. Ese lo vamos a hacer presencial para las personas que están en Cali. Entonces ya les vamos entregando más información. Entren al grupo de WhatsApp, ahí estoy todo el tiempo entregando información. Igual, por favor, déjenme correos electrónicos del día de hoy a través del formulario. De esa forma puedo hacerles llegar la información que Jairo nos compartió, ese resumen. Y muy importante, Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, este espacio de Un Café para Crecer. Esta es tu casa, cuando quieras volver, aquí estamos. Nos vemos contigo nuevamente el 15 de diciembre aquí a las 7 de la mañana. Yo sé que el próximo miércoles es festivo, pero para la cultura del consumo no hay festivos. Vamos a ver qué hacemos con Un Café para Crecer de pronto el próximo miércoles, que es 8 de diciembre. Igual vamos a tener nuestro espacio. Entonces, que tengan un excelente día todos. Muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy y los espero dentro de 8 días.